Sobre los actos y las diligencias de la investigación, esto dio sede el 4 de septiembre del año 2022. El detenido Jean Bautista Grenoble, actualmente conocido como el imputado, fue detenido de manera infraganti y trasladado directamente hacia la subdelegación de mexicanos, esto en la calle 15 de septiembre, Colonia Independencia, casa número 106, esto en Mexicanos, departamento San Salvador. Y de acuerdo al artículo 294 del Código Procesal Penal, que establece los plazos para los requerimientos fiscales y que según la vinculación del reo a proceso. En este caso, en la misma fecha y en el Departamento de Investigaciones de la Delegación de Mexicanos, se informó al fiscal Marcos Hernández que el imputado Jean Bautista Grenoble se encontraba en las Bartolinas de la Subdelegación de Mexicanos y que a las 15 horas de ese mismo día fue leída la orden administrativa girada por el delito de homicidio agravado. Se adjuntó para efectos la acta levantada de dicho acto. Entre las otras diligencias, asimismo, el contenido de la acta se expresa de que el imputado en mención fue detenido por haber sido capturado infraganti al momento de los hechos. Y que se lee literalmente que por denuncia anónima en la línea de emergencias 911 de la Policía Nacional de El Salvador el día 4 de septiembre del año 2022 en el municipio de Mexicanos, departamento de San Salvador, se llegó a la calle El Laudel, donde se encontró el cuerpo de la oxisa Carolina Herford. Sobre ella se encontraba el imputado Jean Bautista. Cuando las autoridades llegaron a la escena de los hechos, el imputado se encontró infraganti al momento de los hechos y fue detenido por las autoridades por ser en primera instancia el principal sospechoso, dado que al momento de los hechos el acusado se encontraba sobre la oxisa. Que con respecto a la inspección de la escena del delito se confirmó que la subdelegación de mexicanos en la acta de inspección técnica y de sitio, cadáver y actas del procesal ELAP 290531 sobre el delito de las personas por homicidio, inspección, calle y cadáver número 0529-31 al fiscal general de la República de El Salvador en el departamento de San Salvador, municipio de Mexicanos. Esto en la colonia María Auxiliadora con fecha 4 de septiembre del año 2022 y que con jurisdicción en la zona adscrita a esta fiscalía se describió que mediante denuncia anónima se encontró a las 5 horas del día 4 de septiembre el cuerpo sin vida de la señorita Carolina Herford. En este caso, al momento de la inspección ocular que se realizó por los delitos de homicidio agravado por considerarse un acto con alevosía, con abuso de superioridad y así también por tener la sospecha de que la víctima en primera instancia habría sido víctima de abuso sexual por las condiciones en las que se encontraba su cuerpo. Esto fue encontrada sin ropa y que aparentemente en una posición de esa manera. A solicitud de esta Procuraduría, el director interino de la Institución de Medicina Legal remitió una copia de las actas del reconocimiento del médico forense, del levantamiento del cadáver y de la autopsia del cuerpo, encontrados el día 4 de septiembre del año 2022. En este caso, para la práctica del reconocimiento, el médico forense generó lo que fue inicialmente el levantamiento del cuerpo. Posteriormente se generó su examen médico forense, en donde al momento de generar la autopsia se reportó que la muerte había sido por compresión de tórax. La cara se encontraba congestionada y cianótica con un color que se distinguía entre azul morado y morado oscura. Se encontraron numerosas sufusiones sanguíneas que produjeron un puntillado hemorrágico que se extendió sobre la frente, la cara, el cuello y el tórax. Por otra parte, los pulmones no presentaron lesiones, por lo que el diagnóstico se determinó de que la causa de muerte había sido sofocación, ya que se encontraban lesiones alrededor de su boca y de su nariz. Nos permite considerar de que la muerte había sido provocada, en este caso, por
el imputado, dado que se encontraron sus huellas sobre el cuerpo de la ahora occisa. Con respecto al examen del médico por delito sexual que se practicó bajo la misma occisa, se encontró de que ésta no había sido abusada sexualmente, por lo cual el imputado en este momento solamente está bajo el delito de homicidio agravado, y que de acuerdo al requerimiento fiscal del artículo 294 del Código Procesal Penal se cumplió con todos los requisitos de la ley. Asimismo, pues con la referencia número 359-A2302, con el auxiliar de la Fiscalía General de la República y dentro de las facultades que se le confirieron a la señora Carla Rodríguez, que es mayor de edad y abogada, en los artículos 193, numeral 3 de la Constitución de la República, artículos 85, artículos 235, 247, 248, numeral primero y 292 del Código Procesal Penal, se formuló el requerimiento de instrucción con formal detención provisional en contra del imputado Jean Bautista Grenoble, quien se le atribuyó la comisión del delito agravado previsto en el artículo 129 del Código Penal en perjuicio de la vida contra Caroline Herford, de 20 años de edad, en este caso, que es representada por la Fiscalía General de la República de El Salvador. En este caso, los fundamentos que se detectaron fueron los siguientes: la identificación del imputado, inicialmente el señor Jean Bautista Grenoble, de 21 años de edad, en este caso de oficio perfumista, estatura aproximadamente de 1,70 m, residente de la colonia Sacamil, municipio de San Salvador, dentro de igual forma del municipio de Mexicanos. Se encuentra guardando en este momento detención provisional en las Bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil de Mexicanos, quien nombró como su defensor particular al licenciado Wilfredo Hernández. En este caso, y que en la audiencia inicial con el juez de paz del municipio de Mexicanos, y que fue realizada en fecha 7 de septiembre a las 13 horas con 40 minutos, en donde se determinó de que el imputado Jean Bautista Grenoble, y por estar siendo acusado por un delito mayor, no habría ningún tipo de conciliación por parte de la Fiscalía General de la República. Por lo mismo, se estimó que con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, en donde se incluía dentro de la carga de pruebas el examen forense, testigos que presenciaron la escena de los hechos, se presenta de igual forma dentro de la carga de las pruebas las huellas del imputado sobre las víctimas. Asimismo, el relato de los hechos que hizo bajo confesión el imputado con la Policía Nacional Civil, por lo cual se estima pertinente que se proceda con las instancias correspondientes y que sea remitido directamente hacia el juez. El juez primero de paz interino de Mexicanos realizó la audiencia inicial, en la que resolvió que para que el proceso diera su siguiente fase con la aplicación de medidas cautelares. Entre las medidas cautelares de carácter personal que se le realizaron al imputado está la detención provisional, que consiste en la privación de la libertad ambulatoria que se le hace a una persona por existir suficientes elementos de convicción de los que se infiere en la probable comisión de un delito y la participación de una persona en el mismo, así como existir el peligro de fuga por parte del procesado o el peligro de que él mismo obstaculice la investigación o oculte o destruya algún medio probatorio. En este caso, pues primero, como ya es sabido, que la existencia de un hecho tipificado como delito y de suficientes elementos de convicción para establecer que el proceso pueda ser con probabilidad positiva del autor o del partícipe de la imputación, que se traduce en motivos de peso para señalar que una persona como el autor principal de un delito en mención, y que según el artículo 329 del Código Procesal Penal, que literalmente establece que para decretar la detención provisional del imputado se deberán concurrir los requisitos siguientes. En el numeral primero, pues nos indica de que existe el elemento de convicción suficiente para sostener la razonable
de la existencia de un delito y la probabilidad de la participación del imputado. En el numeral 2, pues nos indica de que el delito está señalado con prisión, cuyo límite máximo sean o se superen los 3 años, o bien cuando la pena sea inferior, el juez considere necesario la consideración provisional atendida a las circunstancias del hecho, o si el imputado se hallare gozando de otra medida cautelar. El segundo se refiere a la existencia de las circunstancias que indican que de manera objetiva el individuo vinculado como sujeto activo dentro de un proceso penal tratará de obstaculizar el desarrollo normal del mismo para con ello poder evadir las acciones de la justicia, y que sea mediante fuga o por medio de interferencias directas dentro de la investigación que se realizara a través de las conductas que intimiden a testigos, o por la destrucción u ocultamiento de medios probatorios que pudieran determinar su culpabilidad. Bajo este y lleven ideas que, conforme lo indica el artículo 300 del Código Procesal Penal, el juez de paz en la audiencia inicial al momento de resolver su pronunciamiento, entre otros aspectos sobre la procedencia de las imposiciones de las medidas cautelares, y así reza, que se decretará o mantendrá la detención del imputado o la libertad según las restricciones. Dicho pronunciamiento lleva implícitos el cumplimiento de la existencia del contenido en el artículo 144 del Código Procesal Penal, que se lee: es obligación del juez o tribunal fundamentar las sentencias, los autos o querellas, providencias que lo ameriten. Igual se lo obligan cuando tomen las decisiones en las audiencias. Por lo que, conforme a lo anteriormente, el imputado será trasladado directamente al centro penal La Esperanza, donde permanecerá recluido hasta que el juez de instrucción lo determine según su caso. De igual forma, ahí será notificado. La audiencia preliminar se tendrá que llevar a cabo en el Juzgado de Instrucción de Mexicanos, que es la sede judicial donde se encuentra actualmente el expediente del proceso, y que, conforme al artículo 357 del Código Procesal Penal, se establece la fecha para conocer el asunto, y esta será el 15 de septiembre del año 2022, en donde se solicita que las partes estén presentes en dicho acto. Asimismo, el juez concede las pruebas ofrecidas por las partes, en este caso concede las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, y que, de conforme al artículo 360, el secretario podrá disponer de la organización de las audiencias y la producción de las pruebas. De esta forma, la Fiscalía General de la República, en función conforme al artículo 74 del Código Procesal Penal, donde reza que le corresponde directamente a la Fiscalía General de la República dirigir la investigación de los delitos y de promover la acción penal ante los jueces, tribunales correspondientes para los efectos de la Fiscalía General de la República, directa a la política de persecución penal, o bajo los principios de objetividad relacionados a la unidad de acción y dependencia jerárquica. Esta política será de acceso público, eso conforme lo reza el artículo, por lo que se ha de citar a la Fiscalía para el caso. De igual forma, y que de manera al imputado se le notifique en el centro penal y se conforme al artículo 81 del Código Procesal Penal, de hacer válido su derecho de la defensa. Asimismo, de conforme a los artículos 12, 15, 18 de la Constitución de la República de El Salvador y artículo número 82 del Código Procesal Penal. Esto en todos sus incisos. Y para lo que conforma la ley, notifíquese a las partes.